¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de la colección de voces del Archivo Histórico del Archivo Nacional. Hoy es 21 de marzo del año 2017. Mi nombre es Maureen Herrera, soy la coordinadora de proyección del Archivo Nacional y tengo el enorme placer de conversar con la escritora Julieta Dobles Izaguirre, quien muy amablemente ha atendido a esta entrevista para la colección de voces. Muchas gracias, Maureen, por la invitación y por tomarme en cuenta para el archivo, que me parece muy importante. Pues para nosotros un honor, doña Julieta. Gracias. Para que ustedes tengan información de contexto de esta conversación que vamos a tener, voy a leer un pequeño resumen de lo que ha sido el recorrido personal y profesional de nuestra entrevistada de hoy. Doña Julieta Dobles Izaguirre nació el 1 de marzo de 1943, hija de doña Ángela Izaguirre Moya y de Jorge Dobles Ortiz. Cursó estudios de Filología y Lingüística en la Universidad de Costa Rica, en donde ya había culminado un profesorado en Ciencias Biológicas. Posee una maestría de Filología Hispánica con especialidad en Literatura Hispanoamericana por la Universidad del Estado de Nueva York. Tiene 5 hijos, Jorge, Esteban, Federico, Rolando y Ángela, que procreó de su relación con don Laureano Albán, también poeta, quien es en este momento su ex esposo. Se desempeñó como profesora de Ciencias Biológicas en el Liceo José Joaquín Vargas Calvo desde 1964 y hasta 1978. También fue profesora de Literatura, Comunicación y Lenguaje en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Esto sucedió desde 1990 hasta el año 2010 y también continuó en esa misma casa de estudios, continuó impartiendo un taller literario hasta el año 2013. Doña Julieta Dobles es académica de número de la Academia Costarricense de la Lengua desde el año 2004. Ha participado como coordinadora de talleres literarios del Círculo de Poetas Costarricenses hasta el año 2005. En 1977, junto con otros poetas de ese círculo, publicó el Manifiesto Trascendentalista. Actualmente asiste como instructora al taller literario Poiesis y es integrante fundadora de la Asociación Costarricense de Escritoras, en cuya directiva ha dirigido en diversas ocasiones. En este momento es la presidenta de la asociación. También participa en la Fundación Casa de Poesía, organizadora de los festivales internacionales de poesía en Costa Rica, que ya completan 15 ediciones anuales. Además, doña Julieta cuenta en su carrera profesional con un recorrido en el campo diplomático. Ha representado a nuestro país en España del 80 al 83, en Nueva York en las Naciones Unidas del 83 al 86, en Jerusalén, Israel, de 1987 a 1990, y en París, en la UNESCO, del 98 al 2001. Llegamos ahora a todo lo que ha sido su recorrido, lo que ha sido su obra poética, plasmada en diferentes libros: Reloj de Siempre, El Peso Vivo, Los Pasos Terrestres, Horas de Lejanías, Los Delitos de Pandora, Una Viajera Demasiado Azul, Amar en Jerusalén, Costa Rica Poema a Poema, Poemas para Arrepentidos, Las Casas de la Memoria, Fuera del Álbum, Hojas Furtivas y Cartas a Camila. Por su obra poética ha sido galardonada en diferentes ocasiones. Ha recibido el premio Aquileo J. Echeverría en 5 ocasiones, si mal no recuerdo, en 5 ocasiones, y en el año 2014 se anunció a doña Julieta Dobles como la ganadora del Premio Magón de Cultura del año 2013. El Premio Magón es el máximo galardón que nuestro Estado otorga a un creador costarricense, premio que administra el Ministerio de Cultura y Juventud. Se nos va a hacer corto el tiempo, doña Julieta, para hacer un recorrido tan amplio de una vida tan rica y tan prolífica. Decía usted en una entrevista, doña Julieta, que la palabra es amor y la poesía es amor para los demás. ¿Sería esa la razón para que exista la poesía en la sociedad? Es un factor muy importante, claro, porque uno escribe por amor al arte, es decir, a las letras, por amor a la poesía,
y por amor a los demás, para darles algo valioso de uno mismo. ¿Qué más valioso que las vivencias personales que uno tiene transformadas en arte, poesía en este caso? ¿Y cómo fue ese encontrarse usted a sí misma con las letras, con la poesía? ¿Cómo nació esta historia? Sí, es una historia muy vieja. Cuando yo tenía como 5 años, mi madre, yo era la mayor, tenía bastante más tiempo que tuvo después porque ella tuvo 5 hijas. Mi madre, que era maestra y además declamaba precioso, le habían enseñado a declamar en la época de Berta Singerman, allá en la Normal de Heredia. Entonces mi madre decía poemas y tenía una voz memoriosa, preciosa. Y yo escuchaba poemas de Martí, de Darío, de Gabriela Mistral, de Juana Ibarburu, Alfonsina Storni, las poetas preferidas de mi madre y los poetas preferidos de mi madre. Como hay una ascendencia cubana ahí muy cercana, ella también era muy admiradora de José Martí. Entonces yo me aprendía los poemas, porque en esa edad uno tiene una memoria prodigiosa y además está como una esponjita. Entonces, cuando ya tuve, y ella me los ponía a decir y yo los decía, por supuesto, cuando ya tuve 8 años, que ya podía escribir, porque primero aprendí a leer a los 5 y luego aprendí a escribir, entonces empecé a escribir poesía, porque era la forma que yo conocía de expresarme, y me fascinaba el sonido, las frases, aunque no pudiera entender todo, ella me lo explicaba además, pero lo que no entendiera o lo que no llegara a mi mente de niña, pues me llegaba en forma de armonía, ¿verdad? De sonido hermoso. ¿Y alguna de sus otras hermanas se dedicó también a A todas les gusta la poesía, pero porque todas fueron criadas por mi madre, claro, pero solo yo salí escritora. Qué curioso eso, ¿verdad? Su mamá, cuando ustedes las estaba criando ustedes, trabajaba de maestra. Trabajaba de maestra, trabajó hasta pensionarse, ella fue directora. Era una época en que no era tan frecuente tener una mamá que trabajara fuera de casa. Es cierto, pero mamá siempre fue muy independiente, ella quería estudiar Derecho, pero la familia no quiso. En ese tiempo era tan conservador, dijeron, no, ¿cómo va a ser una mujer metida en la Facultad de Derecho con todos esos hombres? Y no la dejaron. Entonces lo que le quedaba era estudiar educación en la Normal. Ella salió del Colegio de Señoritas y pasó a la Normal de Heredia, donde se hacían los maestros. Y ahí en Heredia fue que conoció a mi papá, que era de Heredia, que vivía allá. ¿Y su papá a qué se dedicaba, doña Julieta? Mi papá siempre fue comerciante. Él no pudo terminar su secundaria porque tenían 17 hijos. Mi abuelo tuvo 17 hijos, mi abuelo y mi abuela. Esperanza Ortiz Pacheco y Juan Rafael Doble Sáenz. Entonces, ellos, cuando el estudiante era un poco así como medio lento, o que no quería estudiar, lo mandaban de una vez a trabajar. En aquella época no era tan indispensable que la gente tuviera títulos. Entonces papá se hizo comerciante y empezó poniendo un puesto de verduras, luego pasó a poner una soda, un restaurante que después fue El Nido, donde después lo vendió muchos años después. Y ahí siguió trabajando, después se vino a trabajar a San José, ya cuando conoció a mamá y mamá se vino para San José ya graduada, pues él venía a visitarla acá y al final se vino a vivir acá y se casaron, ¿verdad? Muchos años después, porque jalaron como 10 años. Usted ha sido parte tanto de niña como después de adulta de familias grandes, doña Julieta. Ah, sí, yo tuve 4 hermanas, somos 5, todas mujeres, y yo tuve 5 hijos. Sí, también. ¿Y qué le aportó a su vida todo ese contacto con esos clanes extendidos? A mí me gustan las familias grandes y por lo tanto me gustan las casas grandes. Ahora estoy tratando de encontrar una casa para mí, ya para los años, porque vendí la que tengo en Curridabat por varios motivos. Y todavía no encuentro, porque yo quiero una casa grande, y claro, las casas grandes son caras. Y que llegue mucha gente. ¿Tiene muchos nietos, doña Julieta? Tengo nietos, no tantos como hubiera querido, pero tengo 5 nietos. Ah, no crean. 5 hace un grupo así. Y además, cuando ya nos juntamos con las hermanas, que somos muy unidas, y hacemos una fiesta, no cabe la gente en cualquier parte, ¿verdad? Sí, porque ya son hijos, nueras, yernos, nietos, en fin, un gentío. Imagínense. Tengo aquí una pregunta que habla de la relación con su mamá, doña Julieta. ¿Cómo después
Usted me decía ella era maestra, oyó sus primeros poemas. ¿Tuvo después alguna influencia aún más explícita en lo que fue después su carrera literaria? Mamá ¿Cómo siempre fue su estuvo- vínculo con sí, ella después sí. cuando usted se Mira, vuelve adulta? Ella siempre me estimuló, ¿verdad?, para escribir, y papá también, aunque indirectamente, porque papá no se interesaba tanto en la formación la teníamos con mamá, que era maestra, ¿verdad? Papá nos daba mucho cariño, pero como en ese tiempo los hombres iban a trabajar y estaban como lejos directamente, no estaban tan directamente relacionados con los hijos como ahora. Con lo doméstico. Sí, como ahora sí, los muchachos se involucran Claro. más. Pero sin embargo él era muy casero y además era muy protector. Y estaba muy orgulloso de mí, claro, cuando yo empecé a escribir y a publicar, me decía, ay, saliste en letras de molde, me decía, ¿verdad? Ahora, mamá sí se involucró más. Empezó a publicar muy joven, doña Julieta. Yo empecé a publicar muy joven porque cuando entré al Círculo de Poetas Costarricenses, que tenía 21 años, a los 22 años publiqué mi primer libro, Sí, imagínese. El trabajado en ese taller, que eso fue influencia, por supuesto, del que después fue mi esposo, de Laureano Albán, que me terminó de formar en el sentido ya profesional de la palabra, ¿verdad? Pero mamá me estimulaba muchísimo, con lecturas, con todo durante toda mi adolescencia. Yo tenía una tía, hermana de mamá, Isa Aguirre de Nieto, que me compraba libros, y ese era mi gran regalo en Navidad. Porque no era como ahora, que a los chiquitos se les regalan muchas cosas, no. Ahí era en Navidad que se nos regalaba y en el cumpleaños. Éramos una sociedad mucho más austera en aquella época. Entonces, para mí ese regalo navideño de mi tía, que eran varios libros de cuentos, de novelitas, depende de la edad, para mí, y libros de poemas, era oro. Era lo más. Y los disfrutaba muchísimo. Y escribí, ya les digo, desde que tenía 8 años escribí el primer poema, que era un poema dedicado a los Reyes Magos, no sé por qué, supongo que porque yo leía en Biliken y en otras revistas y libros argentinos, que era la época de las grandes editoriales argentinas, que llegaban allí al Paseo Estudiantes, donde había una librería que a mí me fascinaba, y ahí mamá pasaba y me compraba algún librito, y entonces me fui aficionando muchísimo, y ese libro, ese primer poema era sobre los Reyes Magos, que nunca lo encontré después, que mamá guardaba todo, pero yo no sé, ya cuando ella murió algo pasó no con muchas cosas y no apareció. La otra gran influencia que tuve para la poesía fueron mis profesoras también, mis profesoras. ¿Cuál era su colegio? Yo estudié en el Colegio Sion, y ahí había una monja, que era Sor Soledad de Sion, que ya nos dejó, que me estimuló muchísimo. Y la profesora Estrella Cartín de Gaya, que ahora es amiga mía y compañera de la academia, es la presidenta de la academia en este momento, y que nos ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo porque me estimuló mucho y me enseñó toda la poesía del siglo de oro y del Renacimiento español, con una gracia y con un encanto, ¿verdad?, que uno se prende de esas cosas. Se enamora. Ella enamoraba a todas con la poesía, aunque fuera poesía del siglo de oro, ¿verdad? Doña Estrellita marcó a toda una generación, ¿verdad? Toda una generación, sí. Fue muy importante y sigue siendo muy importante su amistad y su cariño. ¿Y cómo se da ese paso, doña Julieta, para ingresar al Círculo de Poetas? Y siendo usted tan joven. Ya yo estaba en la universidad, el primer año de la universidad, y me acuerdo. ¿Todos los integrantes del círculo tenían como esa edad? ¿O? Sí, más o menos. Yo escribí una cartita al taller del Círculo de Poetas que se anunciaba en los periódicos. Ponían unos letreritos que decían: poetas, conocidos y desconocidos, si quieren participar del taller literario del Círculo de Poetas, escriban a tal dirección. Y le escribíamos a Laureano Albán, que era el secretario general. En realidad él era todo, él era el fundador, el secretario, aquí en San José, ¿verdad? Jorge llegaba de vez en cuando, Jorge de Bravo, porque él vivía en provincia. Y entonces, ¿dónde se reunía el taller? Cuando yo empecé y llegué por primera vez al taller, se reunían en el antiguo Instituto de Cultura Hispánica, que quedaba del Morazán, del kiosco del Morazán, 100 metros al norte. Ahí está el edificio todavía, ahora es como un bar o algo así. ¿Y cómo era la dinámica en el taller? Y a mí me encantaba porque uno llegaba, entregaba su poema con copias y todos leían al mismo tiempo que
si uno iba leyendo y todos iban siguiendo el texto. Y al final se hacían las críticas. Y me acuerdo que Laureano, si el poema era muy bueno, lo quemaba en la puntita de arriba. Si era mediano, en el centro, era como una ceremonia, ponía una candelita. Y si era malucón, abajo. O sea, quemaba la puntita. Y después inventaron los enemigos, que siempre los hay, que Laureano quemaba los poemas. Pues no, no era cierto eso. Quemaba la puntita, era como un símbolo. Y eso lo inventó Jorge de Bravo. Entonces, después hacíamos un brindis, tomábamos una copita de vino. A mí me encantaba llevar las copas, entonces se las cachaba mamá. No se diera cuenta, después las volvía a poner otra vez en su lugar, porque eran de vidrio, ¿verdad? No eran de plástico. Y hacíamos un brindis, comíamos alguna cosita y conversábamos. Era muy linda las reuniones de los sábados, de 3 en adelante hasta las 6 o así. Pero todo muy sanito, porque ahí ellos no toleraban, ni Laureano ni Jorge, droga de ninguna clase. El vinito y punto, ¿verdad? Y eso también como que va en contra de ese mito que a veces existe de que el creador artístico necesariamente tiene una vida desordenada o de adicciones. Bueno, habrá quien, pero no es indispensable. No es el requisito, no, al contrario, mucha gente que en ese tiempo se fue alejando del círculo porque tenían problemas con drogas. En ese tiempo había mucha droga. Acuérdense, era la época de los hippies y el ¿cómo se llamaba aquello? LSD. Sí, y la marihuana, que estaba en gran auge en ese momento y todo. Esos muchachos nunca hicieron obra. Yo recuerdo algunos de ellos. Sí, es que para crear hay que trabajar duro. Hay que trabajar, hay que tener una voluntad de trabajo y una pasión por lo que se está haciendo. Y claro, si vos pasas en esos paraísos artificiales, pues no. No puede crear. No. Doña Julieta, en el Círculo de Poetas se emite el Manifiesto Trascendentalista. Usted lo suscribió junto con otros compañeros del Círculo. ¿Qué alcance tuvo este manifiesto y cómo le podemos explicar a quienes ven la entrevista, en pocas palabras, en qué consistía el manifiesto? Esto se gestó antes de la muerte de Jorge de Bravo, pero el manifiesto salió después de la muerte de él. Porque realmente o sea que Jorge participó en todo Jorge participó, pero el gestor principal fue Laureano Albano. Considerábamos, en esa época estaba en boga, había triunfado la revolución sandinista en Nicaragua y estaba en boga el exteriorismo, o sea, un tipo de poesía política que consideraba que la poesía tenía que ponerse al nivel de la gente menos favorecida, más iletrada, y enseñarles o mostrarles el asunto político, ¿verdad? La revolución, los logros de la revolución, cosas de esas. Entonces, nosotros creíamos que la poesía, como es de hecho, tiene su propio lenguaje y que ese lenguaje no puede ser alterado por ninguna otra disciplina, ni por la historia, ni por la filosofía, ni por la política, sino que tiene su propio lenguaje y que es un vehículo de las vivencias internas del ser humano, de las vivencias trascendentales, que puede servir, por supuesto, para crear conciencia, pero tiene que ser sin renunciar a su lenguaje de poesía. No es un discurso, no es una proclama, ¿verdad? Entonces decidimos hacer ese manifiesto oponiéndonos a ese movimiento muy fuerte que venía de toda Centroamérica y que afectaba directamente el lenguaje. ¿Y cómo les recibieron esas ideas? Costó publicarlo, pero al fin la editorial Costa Rica lo publicó con una antología de los firmantes. Y en ese momento yo creo que fue muy importante, porque posicionó a Costa Rica dentro del mundo artístico y dentro del mundo de las letras como un país que, si bien respetaba que la poesía fuera utilizada para otros fines, no estaba de acuerdo en cambiar el lenguaje de la poesía y en cambiar digamos, el objetivo fundamental del arte. Se pone uno a pensar que eso aplica, doña Julieta, también para otras manifestaciones artísticas. Ah, por supuesto, por supuesto. Cada manifestación tiene su lenguaje propio y, claro. Y no se pueden transformar en un panfleto. Sí, no se pueden transformar en un panfleto de ninguna manera, ¿verdad? Entonces,
fue muy importante y creo que partió aguas en la literatura costarricense. Hoy día algunos poetas de la nueva generación que ya no participan de esos ideales, les suena como a mala palabra decir manifiesto trascendentalista. Sin embargo, nosotros todavía nos consideramos trascendentalistas. Eso le iba a preguntar, que si sigue todavía... Sí. Y el taller literario de Ronald Bonilla, ajá, Poiesis, que se fundó hace como 8 años, se precia de ser trascendentalista y de cultivar en los jóvenes de hoy que asisten a ese taller el verdadero amor por la poesía verdadera, o sea, por la poesía que utiliza la imagen literaria y que expresa las vivencias trascendentales del ser humano. Yo tengo poesía social, Laureano tiene poesía social, Jorge ni se diga, pero Ronald Bonilla también, pero tiene que ser una poesía social que no renuncie a su lenguaje. ¿Cómo podría ser, doña Julieta, un balance de la forma en que ha evolucionado su obra, su quehacer literario? ¿De qué forma usted se ha ido transformando a lo largo del recorrido profesional? Yo ahora lo he notado porque alguien me dijo en el taller de Ronald, ay, me gusta más la poesía que usted escribía antes. Y usted dijo, ¿cómo no es la misma? Y entonces yo me puse a pensar y digo, bueno, es que nosotros cambiamos, maduramos, evolucionamos, envejecemos, tenemos una perspectiva distinta. Cuando yo empecé a escribir, por supuesto, el lenguaje literario mío era muy rico en metáforas, en símiles, y trataba de ser original. Hoy día ya la originalidad no me importa tanto, ya uno es original por sí. Y ya usted tiene un nombre hecho, además. Claro, y por ser uno mismo, ¿verdad? Ya uno se manifestó como es en la poesía. Y me interesa más los sentimientos, los valores y las vivencias que un lenguaje muy metafórico, que cuesta más que lo entienda la gente, ¿verdad? Entonces mis últimos libros han sido más como de expresando sentimientos y valores. ¿Cómo se vive ese momento de publicar un nuevo libro? Sigue siendo emocionante. Es bellísimo, es como un parto. La gente se ríe cuando yo digo que mis 5 partos fueron 5 cosas muy hermosas, 5 acontecimientos muy lindos, todos fueron naturales, y aunque uno sufre mucho en el momento, después es como, cuando ya nace el niño es como una maravilla, ¿verdad? Yo, que no soy religiosa, yo ahí me expresaba y daba gracias a gritos, ¿verdad? De la felicidad de tener un chiquito. Bueno, pues algo así pasa con el otro libro. Cada libro merece su espacio, su presentación, que por cierto el último libro no lo he presentado todavía. ¿Cuál es el último? El último es Poemas del Esplendor. Y está por presentarse. Sí, que salió en la UNED el año pasado, a fines de año. Yo lo fui a presentar a México porque fui a la feria de Chiapas y lo presenté allá, pero aquí no lo he presentado y le urge presentarse, porque cada libro es como un niño que necesita un bautizo, claro. Digamos, una ceremonia de iniciación, y que la gente lo conozca y lo adquieran y lo lean, ¿verdad? Yo he publicado ya 18 libros, contando en ellos uno de prosa, que publiqué el año pasado, que es Envejecer Cantando, que son consejos para envejecer con alegría y con salud. Qué apropiado. Pero eso tiene que ver más bien con mi carrera como bióloga. Bueno, porque me gusta mucho la nutrición. Donde yo hago un repaso de su vida profesional, me llama eso muchísimo la atención. ¿En qué momento la profesora de biología hace ese traslado a convertirse en escritora profesional y al mundo de las letras? ¿Cómo fue ese cambio, doña Julieta? En realidad, como yo escribí siempre fui poeta. Claro. Aunque yo no me daba cuenta cuando estaba pequeña, porque yo escribía como en un afán de juego, ¿verdad? Pero cuando ya maduré en la universidad y entré al círculo de poetas, ya tomé conciencia como escritora. Pero aparte de eso, yo estaba estudiando ciencias. A mí me encantaban y me encantan la naturaleza y me llama mucho la atención todos los misterios de la naturaleza. Entonces yo entré a estudiar biología después de muchas exploraciones, porque traté de estudiar muchas carreras, pero al final me decidí por biología, y en ese tiempo en la universidad se podía cambiar fácilmente de carrera, no como ahora, ¿verdad? Claro. Entonces terminé graduándome de profesor en ciencias biológicas
y di clases 15 años de biología. Bueno, y de 15 años química, es una vida, doña de Julieta. química y biología en el Vargas Calvo, Sí. en el Liceo Vargas Calvo. Cuando el Liceo Vargas Calvo era un liceo experimental muy nuevo y muy lindo el plan que tenían de estudios y todo. Entonces, a mí me quedó esa inquietud de la nutrición, sobre todo de la nutrición en el aspecto humano, o sea, cómo el ser humano puede trabajar en bien de su salud a través de lo que come. Y empecé a leer mucho sobre esto en los últimos años, hace como 12 años, cuando intenté hacer una maestría en gerontología, que no pude seguir porque era demasiado carga. Yo tenía tiempo completo en la universidad, trabajando, dando clases, y también meterme a la maestría a tiempo completo, que te exigían llevar toda la carga, era muy duro. Pero llevé algunos cursos y eso me abrieron los ojos en el sentido de que la vejez es un don que se gana. O sea, la buena vejez es un don que se gana. Si queremos ser sanos y ser es decir, creativos y productivos en la vejez, tenemos que prepararnos desde la madurez. Y no hay mucho informe, o sea, no hay un discurso muy fuerte al respecto. Bueno, está empezando, ¿verdad? Sí, ya. Está empezando porque ahora la gente vive mucho más. Y para vivir mucho más enfermo no vale la pena. La gracia es vivir mucho más sano. Claro. Entonces, tenemos que luchar contra las enfermedades genéticas, por ejemplo, ¿verdad? Que van saliendo, las bolas negras que todos heredamos, la diabetes, la hipertensión, esas cosas que se ganan, digamos, en gran medida con la genética, pero en más medida con la alimentación. Si uno desde joven se alimenta muy mal, en la madurez también sigue alimentándose mal. Mal quiero decir con muchísimas grasas, con muchas cosas animales que te traen muchas toxinas y sobre todo mucha grasa saturada, con mucho dulce, con muchos carbohidratos que te pueden llevar a la diabetes, etc. Entonces uno envejece mal, lleno de enfermedades y va perdiendo hasta lucidez, porque eso afecta a todo. Entonces, ¿cómo lograr llegar a una vejez saludable? Bueno, ahí está mi libro, Envejecer Cantando. Y ahí está integrada su faceta de poeta y de escritor. Así, porque cada capítulo empieza con un poema, para no ser infiel a mí misma, ¿verdad? Vamos a buscarla. Un poema de otros libros que puse porque iba con el tema, digamos. Por ejemplo, el tema de la alimentación, que es el primer capítulo, tal vez el más grande, se inicia con el poema Altamal, que es un poema de otro libro mío, de Costa Rica, Poema. ¿Verdad? Ah, qué bonito. Que se pueden comer tamales, pero tamales sanos. Ahí doy la receta. Ah, no. Quedó motivadísima a buscar ese, doña Julieta. Doña Julieta, y entre sus libros, algunos son muy biográficos más que otros, Sí. o todos lo son de alguna forma. Todos lo son. La poesía es biográfica siempre, porque el poeta habla desde su humanidad, desde sus experiencias, desde sus emociones. Y entonces abarca diferentes etapas de mi vida, desde El peso vivo, que era un libro más bien de inquietudes sociales, y tiene una parte también de amor, porque yo le metí un librito pequeño que fue el primer libro que yo publiqué, que se publicó solo en Biblioteca Líneas Grises, que era la colección del Círculo, que empastábamos a mano los libritos, ¿verdad? Con Jorge de Bravo, que hacíamos una mesa, íbamos coleccionando las hojas y luego él y Laureano nos empastaban con alguna cartoncito, algo muy modesto, se vendía en 100 pesos el librito, ¿verdad? De la colección Biblioteca Líneas Grises. Es el primer libro mío, Reloj de Siempre, es un libro de amor, sobre todo, ¿verdad? De amor imposible en ese momento, porque Laureano no era libre y tenía muchos problemas, y bueno. Después, El peso vivo, donde metí ese otro librito. Los pasos terrestres es un libro de las maternidades mías, de los hijos pequeños, ¿verdad? De todas esas vivencias que te dan los niños tan hermosas. Doña Julieta, permítame hacer aquí adelante. un paréntesis. ¿Cómo fue? Obviamente la pregunta la hago desde mi condición también de mujer mamá y casada.
¿Cómo fue integrar toda esa vida doméstica y los chicos pequeños, 5 hijos, un matrimonio y con su vida profesional y su vida de escritora? ¿Cómo fue esa vivencia? Fue muy, digamos, en ese momento yo no me di cuenta, ahora no sé cómo digo yo que hice, porque los hijos fueron muy seguidos y yo no dejé de trabajar nunca. O sea, en algún momento usted tenía la casa llena de chiquititos. Sí, se llevan 1 año y medio, 2 años, y hay sí. 2 que se llevan 1 año nada más. Ya con la última se llevan 3 años. Pero en 9 años yo tuve 5 hijos. Y además trabajaba tiempo completo en el Vargas Calvo, que por dicha tiempo completo es medio tiempo, porque en educación esa es la ventaja. O trabajas la mañana o trabajas la tarde. Entonces es medio tiempo, podía estar en la casa con los niños, claro, otro medio tiempo. Aunque pero igual claro, en casa había que hacer tareas docentes, me imagino. Sí, claro. Como suele claro. pasar. Y además tenía que, por supuesto, una muchacha o 2. Yo misma las pagaba con mi sueldito, porque era para mí importantísimo tener ayuda en la casa, ¿verdad? Pero además era una continua, ¿verdad? Fueron años de una acción que yo no me explico, solo el amor es el que explica esas cosas, ese impulso, ¿verdad? Para poder trabajar. Usted estaba como en sus 20 o en sus 30. Sí, yo me casé de 24 años. Como entre y de los 20 y los 30. A los 32, que tuve mi última hija, fue la época que yo trabajé mucho en el colegio y tuve todos mis hijos y atendía casa, marido, todo. El marido estaba dedicado a sus tareas y él no ayudaba en la casa porque en ese tiempo no se usaba eso, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a que su madre hiciera todo en la casa y quería que yo hiciera lo mismo, ¿verdad? Entonces yo tenía que ayudarme con gente, pero pude levantar todo y a los 10 años de casados nos fuimos para España. Y ahí ya los chiquillos estaban un poquito más grandes, estaban en la escuela, el colegio después, y ya fue otra lucha diferente por integrarnos allá, por escribir. Gabriel empezó a ganar premios, fue muy reconocido allá en esos años y escribió muchísimo, fue su mejor época desde el punto de vista literario. Y yo ayudando detrás, ahí no escribí yo mucho porque claro, era difícil escribir en un ambiente donde ya yo no tenía ayuda en la casa, etcétera. Pero son muchos detalles. Pero yo escribí muchísimo, siempre escribía, nunca dejé de escribir. Aunque fuera un libro al año, un libro cada 2 años, ¿verdad? Siempre escribía, pero yo me acordaba de la frase que se hizo un eslogan en el círculo de poetas, que era la frase de Leonardo da Vinci, que dice que no pase un día sin trazar una línea, les decía a sus alumnos. Jorge decía que no pase un día sin escribir una línea. Entonces yo escribía así en mis ratos libres. Me acuerdo que el libro Los Pasos Terrestres lo hice de acuerdo con mi madre. Entonces, cuando yo estaba en vacaciones, que eran 3 meses de vacaciones, que también es una ventaja desde el punto de vista del hogar, esas vacaciones largas de los docentes, yo estaba con mis hijos y aprovechaba a jugar con ellos, a reírme mucho, a cantar, bailar, todo. Pero había un día a la semana que yo me escapaba, porque no me podía quedar en la casa trabajando, porque los chiquillos empezaban, mami, en el estudio. Doña Julieta, son ideas bien innovadoras para ese momento. O sea, bueno, ya estábamos en los 70s. Las mujeres de mi generación hablan mucho más abiertamente de esos espacios, pero en los 70s era frecuente. No, yo creo que no sé. Sí, no sé. Siempre ha habido pioneras, claro, gente que ha trabajado así. Entonces yo me ponía de acuerdo con mamá, me escapaba de la casa, se quedaban los chiquitos con la empleada, y yo me iba a la casa de mamá, que vivía en San Pedro, yo vivía en ese tiempo en Curridabat. Ella saludaba rápidamente y ella sabía que ya me tenía lista la máquina de escribir, el papel y todo. Yo me metía en... ¡Qué complicidad tan linda, doña Julieta! Sí, me metía en una habitación, ahí donde ya me tenía listo todo, y a escribir. Y así saqué Los Pasos Terrestres. Imagínese. Doña Julieta, ¿y siempre ha tenido una rutina de escritora o se ha ido acomodando de acuerdo con las circunstancias? Yo he tratado, porque a mí me gusta escribir en las mañanas, pero como las mañanas son tan productivas también para otras cosas, para salir a hacer vueltas de pagos, para ir al gimnasio, que es otro requisito y muy importante para la salud. Entonces a veces
retraso la producción hasta la tarde, ya nada, estoy cansada. Entonces, bueno, mejor mañana. ¿Y es de las personas que se levantan muy temprano? ¿No? Sí, yo me levanto temprano. Entre 6 y 7, ahora que no tengo que trabajar. Como rinde más el día. Sí, antes era a las 5, ¿verdad? Doña Julieta, y a propósito de todos estos procesos de creación, ¿cómo ha sido su vivencia, tanto de joven como ahora en esta etapa de madurez, en lo que son los talleres literarios? Yo he sido una tallerista toda la vida y tengo una gran fe en los talleres literarios. A mí los talleres literarios me hicieron en gran medida. El taller del Círculo de Poetas, que fue el primer taller que se hizo en Costa Rica, en los años 60, en el 62, 33, empezó el taller literario del Círculo. Porque antes usted llegaba de un escritor ya con cierta fama, que no voy a decir nombres, y le decía, don fulano, ¿qué le parece mi poema? Obra. Ya lo leía y decía, muy lindo, muy linda su cosita, muy linda, sigue escribiendo. Punto. Y no te decían un Eso es consejo, poco útil para no un te autor decían, que está empezando. mire, esto quítelo, esto cámbielo. En cambio en los talleres se coge el poema y se desmembra. Y se dice, bueno, esta imagen está preciosa, esta no, esta tiene poca originalidad, aquí hay una rima sonante que debe quitarse, si es un poema libre. Y uno no se ha dado cuenta, porque el autor a veces le cuesta tener cierta objetividad sobre la obra, ¿verdad? Entonces uno se va para la casa con los apuntes de todos, que no es solo el instructor, son todos los que dirigen, los que están ahí, los que participan, por eso se llevan copias. Y entonces con lápiz te ponen, o con bolígrafo, las cosas, y uno en la casa se pone a pensar y dice, sí, esta idea tiene razón, esto no tiene razón. Y uno va escogiendo lo que a uno le parece para mejorar el poema, y además está aprendiendo, ¿verdad? Y en esta etapa en que ya usted es más instructora que aprendiz, ¿qué ha encontrado? En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, yo tenía mi propio taller literario, era una de las asignaturas, ¿verdad? De estudios generales. Y yo invitaba también a los del PIAM, a los del programa del adulto mayor, y llegaban también 2, 3, 5 cada semestre, ¿verdad? Era muy interesante el diálogo entre los mayores, que pueden ser abuelos ya de ellos, y los jóvenes, todos escritores de diferentes etapas, en diferentes etapas, ¿verdad? Y yo hice mi propio método de taller. Siempre empezaba con una lectura de algún poema o de algún cuento pequeño, porque también llevaban cuento, de algún escritor ya reconocido, y algo bello, que a mí me gustara y que me pareciera de calidad, para discutirlo con ellos y analizarlo, ya no como lectores, sino como escritores. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué suena tan bien esto otro? ¿Por qué los cuentos de Carlos Salazar Herrera son tan especiales? Porque son breves, porque tienen diálogo, por esto, por lo otro. Entonces íbamos así analizando, ¿verdad? Una obra por semana, y luego empezaba el taller, ya la parte de que se repartían los poemas que traían los muchachos, y se empezaba a leer en voz alta, el dueño leía, el autor leía el papel, lo que fuera, y empezábamos a hacer las observaciones del caso, ¿verdad? Ahí hay que colgar, como decía Laureano, el orgullo detrás de la puerta. Es como un saco que uno se quita y lo guinda atrás, porque uno tiene que escuchar a los demás y no resentirse, ¿verdad? Yo siempre les decía, el poema no es un hijo, sale de uno, pero es perfectible porque es una obra de arte. Entonces no se puede uno resentir porque le digan, mira, esto no sirve, esto no vale, es mejor hacer otra cosa, ¿verdad? Claro, hay que tener cuidado la crítica, tampoco va uno a atacar el ego de la gente. Claro. Doña Julieta, ¿y cómo vive en este momento su proceso de creación? A brincos y a saltos, porque no sé por qué después de pensionada me han salido tantas actividades. ¿Hace cuánto se retiró? 5 años, nada más. Yo postergué mi pensión 7 años. Ay, imagínese. Entonces, hace 5 años me pensioné, no, 6 años ya. Y me han surgido un montón de compromisos, de cosas lindas que hacer, de talleres, de ir a colegios, a escuelas, a leer poesía,
de participar en diferentes entes, como usted dijo al principio, ¿verdad? Que pertenezco a Casa de Poesía, a la ACE, a esto, al otro. Y entonces hay muchísimas cosas que hacer y me cuesta un triunfo sacar el rato para escribir. Lo saco, pero a brincos y saltos. Yo pensaba que después de pensionada me iba a sobrar tiempo y más bien me falta. Ha sido un rol más bien más activo que el Sí, previo. claro. Doña Julieta, ¿y por qué tener una asociación de escritoras mujeres? Bueno, eso se fundó a principios del 2000, en el 2001 creo. Yo no fui la que la inventé, o sea, yo no fui la pionera, pero yo estuve ahí en la firma de la fundación. Sí. ¿Qué la motivó? Probablemente el hecho de que muchas escritoras se quejaban de que en las editoriales no les hacían caso, ¿verdad? O de que siempre había una antología y había 15 hombres y 3 mujeres. O sea, las mujeres se sintieron, y digo se sintieron porque yo nunca me sentí así, pero sí hay muchos casos de preferencias hacia la literatura masculina. Todavía existe eso. En los jurados, en los premios, ¿verdad? Entonces, aún, doña Julieta, qué increíble, pensaría sí, uno que en el 2017... porque hay menos digamos, personas antologadas en una antología que sean mujeres a los hombres, ¿verdad? Entonces, poco a poco se han ido borrando esas diferencias, pero es trabajo de muchas. Y ahora, pues, organizamos actividades de acuerdo a la agenda que tenemos, por ejemplo, de exhibir a algunas escritoras que han sido muy, digamos, olvidadas, ¿verdad? A través del siglo XX y lo que llamamos del XXI, y entonces hacer diferentes, cada 2 años hacemos un congreso donde se lo dedicamos a alguna escritora que ha sido como olvidada, entonces la queremos rescatar, por ejemplo, ¿verdad? Ahora estamos fundando ahí mismo una editorial para las asociadas. Sí. Vamos a ver si eso va a resultar o si será fruto, si será motivo de desavenencia, yo no sé. Vamos a ver, porque tampoco podemos publicar cosas malas, tienen que ser cosas muy buenas. Claro, tiene que haber ¿verdad? calidad. Entonces tenemos que estar en ese, Sí. en eso lo empezamos ahora. Eso fue una iniciativa de Magda Zavala, que fue la anterior presidenta. Y tenemos una directiva con gente muy valiosa, tanto joven como ya más madura. María Bonilla forma parte de nuestra directiva. Montia Sancho, que es una escritora más joven, cartaginesa, muy valiosa. Tenemos Laura Casaza, que también es una joven que escribe ya y ha publicado varios libros de cuentos y poesía. Después hay varias, Marianela Sáenz, que también es joven. Tenemos a María Pérez Iglesias, que va a participar en la directiva, porque bueno, hay una transición por un asunto de legal, pero va también a ayudarnos. En fin, gente tanto mayor como joven que nos den sus diferentes aportes. Doña Julieta, ¿y cómo percibe usted, ya para ir llegando al cierre de esta conversación, cómo percibe usted el momento literario que se vive en Costa Rica en este momento? Es muy rico, porque hay muchísima gente que escribe, pero es muy confuso también, porque mucha gente escribe y lee poesía que no es poesía. Y entonces uno dice, pero estos muchachos están mal orientados, ¿verdad? Ponen 4 garabatos y dicen que eso es poesía. Y no, la poesía requiere un trabajo, requiere una reflexión, requiere un tiempo y un apasionamiento por el tema. Por ¿Faltarán tal vez espacios de formación? Yo creo que faltan espacios de formación y hay gente un poco fanática también que no quiere escuchar. Pero eso ocurre siempre, ha ocurrido siempre. El grupo de los 60, que era el nuestro, también se peleaba mucho con los anteriores, con Marchena o con Lilia Ramos, a veces nos peleábamos también con ellos. Eso es una cuestión de generaciones, yo creo, y es inevitable. Es esperable incluso. Sí. Probablemente. ¿Verdad? Doña Julieta, ¿cómo es su vida en este momento? A nivel Muy más plena, personal. muy plena, muy linda. Yo trabajo mucho, como les dije, represento mucho, voy a diferentes entes educativos a ayudar, a despertar en los niños el afán por... ¿Alguno de sus hijos escribe poesía? Sí, hay uno que ¿Se dedica a la escribe, literatura? pero no se dedica a la literatura porque dice que es demasiada carga. Eso de ser hijo de quien es muy difícil. Oh, imagínate.
Entonces escribe, pero no ha publicado nada. Yo creo que es por eso, porque Hay que siente como un gran convencerlo. peso, ¿verdad? Tengo otro artista que es Jorge, el mayor, que es fotógrafo. Los demás andan en otras ramas. Hay uno que es guía naturalista, a quien le dediqué mi libro de poemas del esplendor, que tiene mucho que ver con la naturaleza, Federico. Y heredó ese gusto suyo Sí, por la naturaleza. claro. Esteban, que anda en otra rama, porque él es de tipo de computación y eso. Sin embargo, él es un muy buen lector y le encanta la poesía. Rolando, que es el que escribe, pero que también le gusta la escultura y también le gusta la orfebrería, en fin, tiene un montón de talentos, en fin, el arte anda por ahí siempre, ¿verdad? Pero no directamente en las letras, excepto en uno. Mi hija Ángela es traductora simultánea, trabaja en eso, en España. Ella fue la única que se quedó allá, en España. Pero yo tengo una vida muy productiva, muy llena. Qué bien. Y muy, socialmente hablando, muy movida. Sí. Y se quedó en el país, doña Julieta, después de muchos años fuera. Es que hubiera podido ser una opción haber radicado fuera. Sí, no. Yo no quise. Yo no quise. Me encanta Costa Rica, me encanta su clima, su naturaleza, su gente. Cuando volvimos de Israel, yo casi me arrodillo como el Papa a besar la tierra. A besar la tierra. Israel es interesantísimo, es una tierra seca y dura, ¿verdad? Aquí tal vez la tierra tiene que ver hasta con la forma de ser de la gente, yo creo que sí, más amable, más llevadera, más tolerante, más dialogante, y tenemos que conservar eso, es muy importante. Es un buen desafío. Ayer estaba con una amiga que tiene un hermano que es judío, ellos son judíos, pero el padre era judío. Y el hermano es muy judío, sus facciones y todo. Y me dice, es que mi padre tuvo que venir de Perú porque era judío, comunista y sin papeles. Dice, y aquí se radicó y aquí nadie lo molestó. Aquí hizo su vida, se fue a vivir al campo porque él era agricultor, se fue a vivir a Guanacaste. Ahí crió sus hijos, se casó, tuvo sus hijos. Y yo me puse a meditar, es que este es un país de opciones, es un país en el que cualquiera llega de cualquier país y con la filosofía que sea, lo acepta, es aceptado y puede desarrollarse. Es un gran desafío. Y eso es una cosa hermosísima. En Costa Rica no podemos perder eso, ¿verdad? Es muy importante. Doña Julieta, de nuestra parte aquí cierra la conversación, pero no sé si usted quisiera tener una palabra final, un cierre. Pensando en los que van a mirar esta entrevista. Un agradecimiento para los archivos nacionales que me han invitado a hacer esta grabación para ustedes, tanto Alejandra como usted, Mauren, y me parece que es importante que las voces de los autores se recojan y las imágenes ahora de los autores se recojan y formen parte de este archivo, que es un archivo que va mucho más allá de simplemente los documentos viejos, sino que sea vivo, que esté palpitando en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Julieta, y les comento antes de cerrar que la locación que tenemos en esta mañana es la exposición que el Archivo Nacional montó el año pasado con ocasión de su 135 aniversario. Estamos en la sala que presenta la exposición Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur, que montó la Asociación Cultural Española y que muy gentilmente se dio para que el Archivo Nacional de Costa Rica la exhibiera entre el año 2016 y el año 2017. Muchas gracias por habernos acompañado. Reconocemos la investigación que efectuó Alejandra Chavarría para realizar esta entrevista, funcionaria del Archivo Histórico del Archivo Nacional, y al compañero que nos acompaña detrás de cámaras, Fabio Jiménez, nuestro encargado de producción audiovisual. Muchas gracias a ustedes por haber tenido el gusto de acompañar a doña Julieta, sobre todo en esta entrevista de la colección de voces. Gracias. Campanario inesperado. Ah, de las campanas tan libres, tan fieras, tan presas de incienso en su campanario de oblicuas guirnaldas. Ah, de las campanas de la noche abierta,
reina de la noche, catedral de aromas cumpliendo en el aire 1000 surcos de esencias. Y bajo su alero de glorias y sombras, el lecho despierto de amor y de muerte, en que se durmieron suicidas y amantes, gozando el acecho del doble perfume que abre puertas hondas en la noche breve. Flores rescatadas de alguna leyenda, lujo que la lluvia regala a las cercas y humildes vallados de esta tierra abierta. Temidas, gozadas, queridas, tronchadas, su perfume cruza historias y tardes, y a pesar de todas las habladurías, siguen floreciendo sus tercas campanas, al amparo cómplice de manos que fundan sus torres de fiesta, su aroma de templo, su sencilla pompa de penumbra y gracia. Blancor sobre verde, verde sobre rosa, albor sobre aroma, incienso en la sola gruta de los montes, reina de la noche, flor en la leyenda de las tierras altas que dice a la selva: todo mi olor canta.